Estimados estudiantes, Dios les bendiga, es un gusto poder volvernos a comunicar. Estamos ya por iniciar nuestra segunda unidad denominada el Ministerio de Pablo en Macedonia y Acaya. Nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, vamos a encontrar cómo Pablo hace su viaje o inicia su viaje. Esta unidad, como saben ustedes, se conoce como la unidad del Ministerio de Pablo en Macedonia y Acaya. Son regiones, podemos ver la imagen, ¿verdad? Son regiones de recorrido físico por parte del apóstol en su proceso de evangelización. Recuérdense que Pablo tenía una actitud de un compromiso, digamos, llamándolo propiamente como debe ser, un compromiso por la evangelización. Y justamente eso nos lleva a nosotros también, como estudiantes, como participantes del llamamiento que el Señor nos ha hecho, a sentir justamente ese compromiso en la evangelización. Entonces vamos a revisar en esta unidad las cartas a los Efesios. Vamos a revisar la carta a los Efesios. Ya hemos revisado en la unidad 1, ya revisamos Gálatas y ahora nos aprestamos a revisar la carta a los Efesios. Esta es una carta, obviamente, toda esta en aquel momento, en el mundo de aquel momento, en la sociedad de aquel momento. Recuérdense que todos estos territorios eran de influencia romana, aunque obviamente no eran los habitantes de esos lugares romanos, pero el ambiente, digamos, de dominación económica, política, social, cultural, tenía que ver con los dominantes y los dominados, ¿verdad? Con los conquistadores y los conquistados. Y todas estas regiones eran pasaron pues etapas distintas, ¿verdad? De dominio diferente, de diferentes culturas a lo largo de su historia. Y aquí estamos en los siglos donde Roma era la potencia dominante, ¿verdad? Ustedes recuerden, en Roma derrota a los griegos y de manera así, planteada de manera muy general, y luego se hace de esos territorios dominados por los griegos y obviamente amplía su territorio, ¿verdad? Amplía su dominio en Asia, amplía su dominio en Europa, amplía su dominio a África del Norte. Es decir, es un dominio predominante que termina ahí por los 1400, en los años 1400 formalmente, ¿verdad? Históricamente, aunque obviamente siempre de seguro quedaron algunas regiones bajo dominio romano todavía, y con el paso de los años se fueron liberando esos lugares, esas provincias, esas regiones. Pero cuando estamos en el ministerio de Pablo, lo que hay es un dominio completo, ¿verdad? Del ambiente, del gobierno, del imperio, como también se llama, romano, y que ese dominio, pues, digamos, se inserta, permea en todas las esferas sociales, obviamente a través de los habitantes. Entonces, Pablo lo que hace es, el mismo Pablo dice que él era un ciudadano romano, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos y en otras de sus cartas, donde él se manifiesta que tiene esa doble nacionalidad, judío y romano. Y precisamente eso, digamos, superado por el espíritu de compartir lo que él había conocido de Jesucristo a través de la conversión, a través del encuentro que tiene con Jesucristo, entonces lo lleva a recorrer
de las distintas regiones solo con el propósito de evangelizar. Ese es el propósito. Claro, la evangelización de Pablo, ustedes saben, no se da solo, digamos, como lo que conocemos como tradicionalmente la conversión de las almas. Esa es una primera etapa de Pablo. O sea, llegaba, predicaba, exponía el evangelio. Ustedes saben, lo relatan el libro de los Hechos, dice que Pablo llegaba a la sinagoga. O sea, llegaba a una región y buscaba una sinagoga porque eran el punto de encuentro de la cultura judía en esas regiones. Fuera de Jerusalén estaban las sinagogas que tienen su origen. Las sinagogas tienen su origen allá en el exilio en Babilonia, como Jerusalén tiene el templo, y que era el lugar de adoración por naturaleza, ¿verdad? Por principio, Jerusalén es el lugar destinado por Dios, por el Padre, por Jehová, por Yahvé, para su adoración. Pero cuando van al exilio, entonces dicen los judíos, bueno, ¿y a dónde vamos a adorar? Si el mismo, recuerden el Salmo que dice, y en el libro de Ezequiel, los mismos judíos en el exilio muestran su añoranza, muestran su nostalgia por la tierra de Jerusalén, por Sión le llaman ellos, ¿verdad? Como se le llama a esa tierra sagrada. Entonces, ellos constituyen en el exilio lugares de reunión que se transforman en las sinagogas, y eso pues se extendió posteriormente. Y en la época del siglo I, que es en el que estamos, en la vida de Pablo, en el siglo I ya de nuestro tiempo, ¿verdad? Es decir, hace 21 siglos. Entonces, en ese momento Pablo lo que hacía en las distintas regiones, que a donde llegaba la comunidad judía, donde llegaba un judío, donde se iban reuniendo judíos por diferentes razones, ¿verdad? Por la dispersión que hubo, porque se retoma Roma, ¿verdad? El imperio, de nuevo, vuelve a poner el dominio en Jerusalén. Entonces, emigran los judíos de Jerusalén a una cantidad de lugares, ¿no? Entonces, ahí ellos, para poder seguir su tradición, su creencia, su adoración, entonces constituyen las sinagogas. Y ahí es donde Pablo llega. Y en esas sinagogas es donde él comienza el proceso de exhortación, ¿verdad? Dice, hablamos de la ley, pero también hoy les voy a hablar de un nuevo pacto, ¿verdad? Le vamos a hablar de lo que Moisés recibió, pero también vamos a hablar de lo que Jesús vino a plantear. Y entonces comienza él, a partir del conocimiento de la misma ley judía, de la ley del ceremonial, entonces él comienza a edificar para que los judíos y los no judíos entonces comenzaran a poner un cimiento de fe en Jesucristo como el cumplimiento de la ley, ¿verdad? De la profecía, de que iba a venir un Salvador, iba a venir un Mesías. Entonces a partir de ahí comienza Pablo. Pero luego vemos en el libro de los Hechos pues los diferentes problemas en que Pablo que Pablo padece, ¿verdad? Precisamente por la predicación. Pero una de las tareas de Pablo es la evangelización, es exponer el evangelio de Cristo para la conversión. Pero también, importantísimo, es que posteriormente, y eso es lo que estamos trabajando en las epístolas paulinas, que es nuestra asignatura, es seguir construyendo, digamos, la fe en Jesucristo. Y ahí vamos a encontrar las exhortaciones de Pablo, la corrección de ciertos puntos doctrinales o ahora, digamos, en el tiempo actual como posiciones teológicas, puntos de vista, conciliar el ambiente de ese momento con las verdades del Evangelio. Entonces, vamos a revisar eso, vamos a continuar, ¿verdad? En Gálatas se corrigieron,
más que corregirse, es decir, se plantea la verdad del Evangelio y así va a seguir él con cada una de las regiones, ¿verdad? Entonces, esta unidad vamos a hablar de la carta a los Efesios, vamos también a revisar la carta a los Colosenses y la carta a los Filipenses. Ahí vamos a centrar, ¿verdad? Nuestra unidad 2 y hacer un poco de una pequeña introducción en Tesalonicenses. Así es que, estimados, vamos a quedarnos por aquí. Esperamos que sigamos con el trabajo que estamos haciendo. Bendiciones y seguimos aquí en el aula de ustedes. Bendiciones.